Bienvenidos estudiantes a un nuevo encuentro con el lenguaje. Como sabes, desde lecciones anteriores comenzaste a trabajar el Renacimiento en España. Específicamente viste la figura de Miguel de Cervantes y Saavedra. Por lo tanto, debes conocer además cuál es su figura fundamental de su obra cumbre. Por lo tanto, te invito a que observes ya unas imágenes al respecto. Una olla de algo más vaca que carnero, guiso de carne pobre las más noches, huevos con torreznos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Y los ratos que estaba ocioso se daba en leer libros de caballería con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Traído más libros. ¿Se va a terminar la sopa antes? ¿Eh? Fue el rey Gradaso, el primero que desafió a la gente del castillo, haciendo sonar el cuerno tan poderosamente que el castillo tembló hasta sus cimientos. El caballero defensor de la fortaleza apareció en la puerta y montó su alado caballo. Comenzó entonces un combate que apenas se puede imaginar. El mago, volando en su corcel, comienza a elevarse y a elevarse. El rey se defiende a duras penas con la espada. Sus golpes hieren el aire, pero sin rozar siquiera a su contrario. De pronto, el caballero del alado corcel quita el paño de seda que cubre su escudo y una luz cegadora, como jamás se ha visto, deslumbra a Gradaso con su mágico resplandor y cae al suelo, como fulminado por un rayo. Sin dejar de batir sus negras alas, cargó luego el nigromante contra el otro caballero y lucharon hasta que llegó la noche. Pero el encantador que narra esta historia no es otro que el pérfido conde Pinabelo de Maganza, miembro de una familia de malvados, a los que supera en mentiras, encantamientos y perfidias. Acabas de observar en las imágenes la figura de Alonso Quijano, de la que te hablé anteriormente, un hidalgo pobre y maduro que se dio a la tarea de leer los libros de caballería. Se cuenta que leía de día de claro en claro y de noche de turbio en turbio. Tal es así que se olvidó hasta del ejercicio de la caza. Vendió numerosas fanegas de tierra para comprar estos fascinantes libros que narraban las historias de caballeros andantes. Fue así entonces que perdió su nombre usual y utilizó un nuevo nombre.
De todos estos elementos estaremos hablando en la lección de hoy. Por lo tanto, te voy a invitar a leer y analizar fragmentos del capítulo 1 de esta obra cumbre de la literatura universal, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Observa el tema y cópialo en tu libreta. Tema: lectura y análisis del capítulo 1 del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Para trabajar con este primer capítulo de la obra, por supuesto te adelanté que va a ser sobre la base de fragmentos. Ya te invito entonces a copiar el primer texto que luego vas a analizar. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería con tanta afición y gusto que olvidó el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio. Ahora sí ya puedes copiar el texto, por lo tanto se te muestra ya en la lámina nuevamente.
Observa ahora ya en la lámina el resto del texto que también debes copiar en tu libreta. Para comprender correctamente el texto que acabas de copiar, debes saber el significado correcto de todas las palabras que lo conforman. Por lo tanto, te invito a realizar una actividad relacionada con el vocabulario. Dice la actividad, relaciona la columna A con la B. En la columna A se te muestra la primera palabra astillero, adarga, rocín y galgo. En la columna B tienes el primer significado, que es caballo de mala traza y de poca alzada, caballo de trabajo. Perro de cuerpo esbelto y patas largas, especialmente dotado para las carreras. Percha en que se ponen las armas y escudo de cuero ovalado o de figuras de corazón.
Observemos ahora la respuesta que debías haber dado a esta actividad. Astillero, en este caso su significado correcto es percha en que se ponen las armas. Adarga es el escudo de cuero ovalado o de figura de corazón. Rocín es el caballo de mala traza y de poca alzada, caballo de trabajo. Y por supuesto, galgo es perro de cuerpo esbelto y patas largas, especialmente dotado para las carreras. Revisa cuidadosamente esta actividad para ver si has coincidido con la respuesta correcta. Ahora sí estás en condiciones de comprender el texto, pues ya conoces el significado de esas palabras que te resultaban dudosas. Observa ahora las actividades y cópialas en tu libreta. Relee el texto anterior y extrae. Inciso A, la forma verbal en copretérito del indicativo que significa aproximarse a la cantidad, número o edad expresada. Inciso B, el sustantivo que significa persona noble pero sin título. Establece la concordancia con la palabra que lo antecede. Por supuesto, debes observar que estamos vinculando la gramática con la comprensión. Observa ahora el resto de los incisos, donde también debes releer el texto y extraerlos. El inciso C te pide el adjetivo que significa delgado, seco y que califica un sustantivo común, simple y primitivo. El inciso D, el homófono del vocablo casa. E inciso E, los elementos de la descripción que se hace de Alonso Quijano y ordénalos en un texto. Utiliza para ello sinónimos. Continuamos entonces trabajando con gramática y también te adelanto elementos de redacción.
¿pudieron concluir ya la actividad? Pues observemos entonces la respuesta que debían haber dado a estos elementos. Muy cuidadosamente, porque tienes muchos elementos gramaticales que están en correspondencia con lo que el texto nos informa. Ya tienes la primera respuesta en la lámina, o sea, la forma verbal en copretérito del indicativo, que significa aproximarse a la cantidad, número o edad expresada, es frisaba. El inciso B, el sustantivo que significa persona noble pero sin título, es hidalgo, y se demuestra la concordancia, o sea, nuestro hidalgo, que concuerdan en número singular y género masculino. El inciso C, el adjetivo que significa delgado, seco y que califica a un sustantivo común, simple y primitivo, en este caso es enjuto, y puedes observar en el texto que está modificando a rostro. El inciso D, el homófono del vocablo casa, en este caso es casa con Z. Observa que la pronunciación es igual, pero tienen significados diferentes. Eso es a lo que llamamos homófono. Ahora ya se te muestra la respuesta del inciso E, donde debías haber redactado un texto semejante a este. Por supuesto que este es un modelo. Alonso Quijano era una persona noble pero sin título. Con sus 50 años poseía una fuerte constitución. Era delgado y le gustaba levantarse muy temprano y practicaba la caza como deporte. Observa que se han utilizado sinónimos, se nos está ofreciendo la misma información pero con otros vocablos. Observa en el texto que copiaste también la forma que Cervantes utiliza para expresar las ideas, o sea, algunas palabras que él utiliza que comúnmente no las decimos en la actualidad. Ya llegamos así al momento en que Alonso Quijano, o el Quijote, como lo vamos a llamar desde ahora, comienza a preparar sus armas para irse por el mundo igual que los caballeros andantes. Por supuesto que ahora te invito a que observes un video que te muestra estos elementos. Floris Marte de Hircania, Palmerín de Oliva, Kyrie Erickson de Montalbán. Tome algo de alimento, señor. Tirante el Blanco. ¿Por qué no salís a que os dé un poco el aire? Harto aire ha de darme cuando llegue a los campos de Montiel y
y vaya deshaciendo agravios y poniéndome en ocasiones de peligro, donde cobraré eterno nombre y fama. Y si Amadís añadió a su nombre el de su patria, así también voy a hacerlo yo. ¿De qué nombre habla? Pues ¿cuál va a ser, mujer? El que pienso llevar de ahora en adelante. El mío. El de Don Quijote de la Mancha. Bucéfalo. Cisnecéfalo. Como ves, ya te había adelantado que el Quijote comienza a trabajar con sus almas, las limpia y las tiene listas para poder decidir irse por el mundo. Ahora te voy a invitar a que copies el texto que te muestra esto que acabas de observar. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos. Limpiólas y aderezólas, pero vio que no tenían celada de encaje. De cartones hizo un modo de media celada. Al ver que no era fuerte, le puso unas barras de hierro por dentro. Fue luego a ver a su Rocín y aunque tenía más cuartos que un real, le pareció que con él no se igualaba ninguno. Al fin le vino a llamar Rocinante a su Rocín y al cabo se vino a llamar él Don Quijote de la Mancha. Observa ahora nuevamente el texto para que ya lo copies en tu libreta. Observa que en el texto las palabras limpiólas y aderezólas no aparecen acentuadas porque ya se convierten en palabras llanas al agregarle las formas de pronombre personal las. Por lo tanto, no las acentuamos. Eso debes tenerlo presente a la hora de escribirlas en otro momento.
Observa ahora ya la continuación del texto que también debes completarlo en tu libreta. Luego de haber copiado este texto, trabajemos también con el vocabulario. Observa para que lo copies cuidadosamente en tu libreta. La primera palabra del vocabulario es celada. Observa que se escribe con C y quiere decir yelmo cincelado, pieza de la armadura que defiende la cabeza. Observa la segunda palabra del vocabulario. En este caso es aderezolas. Viene de aderezar y significa adornar. Te recuerdo que esta palabra ya no se acentúa. Para trabajar la comprensión de este texto, te invito ahora a una interesante actividad, donde debes colocar verdadero o falso según corresponda, teniendo en cuenta, por supuesto, la lectura del texto que acabas de copiar. Observa. Dice la orden de la actividad: coloca verdadero o falso según corresponda. Justifica los criterios que consideres falsos. Observa ahora los elementos donde debes colocar verdadero o falso según corresponda. El primero, Alonso Quijano limpió unas armas que eran nuevas. Segundo, con su ingenio o invención logró darle fortaleza a la celada. Le llamó a su rocín Babieca y el cura del pueblo lo nombró Don Quijote. Por supuesto que estas respuestas las encontrarás de forma correcta o no
en el texto. Observemos ahora la respuesta que debías haber dado a esta actividad. Por supuesto, los criterios que hayan sido verdaderos o falsos según el texto. El primer criterio, Alonso Quijano limpió unas armas que eran nuevas, es falso. Con su ingenio e invención logró darle fortaleza a la celada, es verdadero. Le llamó a su rocín Babieca, es un criterio falso. Y el cura del pueblo lo nombró Don Quijote, es igualmente un criterio falso. Por favor, a los facilitadores, revisen con cuidado esta actividad. Otro inciso que también te pedía, o otra actividad que te pedía el texto, era justificar los criterios que habías considerado falsos. El primer criterio, por supuesto, es falso porque, como bien te menciona el texto, las armas no eran nuevas, sino que eran de sus bisabuelos. Otro criterio falso es que le dio el nombre a su rocín de Babieca, y el nombre que le dio Quijote al rocín fue Rocinante. En este caso, Babieca es el rocín del Cid Campeador. El último criterio es igualmente falso, porque el nombre de Quijote se lo dio él mismo, o sea, no fue el cura del pueblo. En este momento creo que es oportuno ya revisar el trabajo independiente que se te había orientado en la anterior lección, o sea, el argumento de este primer capítulo. Observa el modelo que te ofrezco. Cervantes, de manera magistral en el capítulo 1 de su obra, trata sobre las características del personaje principal, cómo éste, de tanto leer novelas de caballerías, pierde el juicio y decide hacerse caballero andante para salir por el mundo haciendo justicia. Para ello selecciona sus armas, pone nombre a su caballo y escoge una dama a quien ofrecer su amor, pues dice que un caballero andante sin amores era árbol sin hoja y sin fruto y cuerpo sin alma. Por supuesto, te digo que este es un modelo, tú puedes haber redactado otro argumento.
Observa ahora el trabajo independiente que te propongo para la próxima lección. Dice el trabajo independiente: lee el capítulo 4 de la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Inciso A, investiga el significado de las palabras de dudosa significación. Inciso B, elabora el argumento. Por supuesto que debes realizar esta actividad para la próxima lección, porque estarás trabajando con el análisis del capítulo 4. Y así, de esta forma, me estoy despidiendo hasta un próximo encuentro con el lenguaje.